decirles que con este gran apoyo que tenemos desde la Secretaría y también desde el Instituto Mexicano desde el Instituto Mexicano para mexicanos en el extranjero, estamos facilitando el envío de documentación a través de la valija diplomática y acelerando estos procesos. Nosotros desde la universidad hemos ya asignado un equipo de trabajo que se dedique especialmente a apoyar a todas y todos los estudiantes mexicanas y mexicanos que radican en el extranjero, que quieran continuar con sus estudios de licenciatura y poder orientarlos en acelerar los trámites, en seleccionar materias también, en seleccionar cursos y también apoyarlos en la selección de sus proyectos terminales y en espacios donde se puedan realizar. Y eh, invitarles a todas y a todos a que hagan suyo el derecho a la educación, eh, a que hagan suyo el derecho a la educación superior. Decirles también, y lo va a platicar en un momentito, tanto el maestro Enrique Q como el doctor Gustavo, sobre todas las oportunidades que hay en nuestro país. La Universidad Abierta y a Distancia de México es una de ellas, pero hay otras universidades que también ofrecen programas de educación a distancia y bueno, decirles que los esperamos en México, los esperamos en forma presencial, los esperamos también en forma virtual y que la universidad es un espacio para todas y todos ustedes. Yo quiero aprovechar para decirles que hoy contamos con 800 estudiantes mexicanas y mexicanos que radican en el extranjero en nuestra universidad, que tenemos también 141 egresados de nuestra universidad viviendo en todo el mundo, la mayoría en Estados Unidos, es cierto, y que esto se ha logrado gracias al esfuerzo permanente y yo quiero agradecer muchísimo al Instituto Mexicano para los mexicanos en el extranjero por todo el apoyo que nos brindan, que ha sido enorme en la difusión. Agradecer, acabamos de terminar una etapa de difusión de convocatoria para el ciclo 2024 que inicia, y en esta convocatoria tuvimos un apoyo y en años pasados también de la red consular. Yo aprovecho para agradecer a todas y a todos los que nos han promovido y difundido esta joya que tenemos en México, que es nuestra, que es de todas y todos los mexicanos, que es la Universidad Abierta y a Distancia de México. Y no puedo dejar de agradecer también a la maestra Sofía Orozco, que nos apoya y promueve todo el esfuerzo, directora de educación del IME, y que ofrece y que apoya y organiza todo este evento. Le mandamos un fuerte abrazo y invitarlos y decirles a todas y todos los mexicanos en el extranjero que son parte de nuestro México y que los esperamos y que los invitamos a que conozcan a la Universidad Abierta y a Distancia de México, a otras universidades maravillosas. Ya lo van a ver, van a escuchar otras universidades con otras ofertas maravillosas también y algunas de ellas a distancia, y los esperamos a todas y todos ustedes. Hagan suyo el derecho a la educación superior y aprovechen a nuestra Secretaría de Educación, que pensamos en ustedes, que trabajamos para ustedes también, y les mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias, cónsul. No, pues muchas gracias a usted doctora Kravtsov. Mencionaba al final de su presentación algo que me encantó y me gustó mucho. Se refería usted a la oferta de la Universidad Superior de Educación a Distancia de México como una joya, y creo que es una joya. Coincido plenamente con usted. Es una joya de México que ofrecemos a nuestros paisanos, a nuestros migrantes mexicanos que están en el resto del mundo, y creo que es algo de lo que nos enorgullecemos muchísimo los que representamos a México en el exterior, porque podemos llegar a acercarnos a ellos, a decirles: si ustedes son personas que están viendo esta transmisión, son mexicanos que viven fuera de nuestro país y están interesados en estudiar, pues la buena noticia, como ya mencionaba la doctora, es que hay una enorme cantidad de oferta educativa, todo lo que hace la Universidad Abierta y a Distancia de México, pero también otras instituciones, para que ustedes puedan estudiar, para que ustedes puedan terminar los estudios que no terminaron antes de irse de México, o tal vez pensar en estudiar
iniciar una educación. Nosotros sabemos que viviendo aquí en Estados Unidos, por ejemplo, para muchos de nuestros jóvenes, que a veces son hijos de nuestros migrantes, para ellos estudiar en Estados Unidos, por ejemplo, llegar a la universidad es un reto muy fuerte por razones económicas, pero además incluso en muchos otros lugares de Estados Unidos hay otro tipo de obstáculos para ellos y de repente nosotros tenemos la oportunidad de decirles, fíjate que México tiene muchas cosas para ti, tenemos mucha oferta para ti, así que si ustedes están en esa situación y están viendo esta transmisión, acérquense a nosotros, a los consulados mexicanos en Estados Unidos, vengan a nuestras ventanillas de orientación educativa, tenemos una enorme cantidad de información y aquí vamos a estar complementando esta información en este webinar. Ya tenemos la información y el testimonio de Lilian Krapsov de la Universidad Abierta y a Distancia, y ahora pasamos con un poco la perspectiva desde la Secretaría de Educación Pública sobre la importancia y todo lo que hace el gobierno de México para impulsar en general la educación superior. Y para eso, pues me da mucho gusto darle la bienvenida a esta conversación a Enrique Q. González, que como mencionaba yo al principio, es coordinador sectorial de movilidad y cooperación académica en educación superior de la Secretaría de Educación Pública. Maestro Enrique, bienvenido y el micrófono es suyo. Gracias. Muchas gracias, embajador Javier Díaz de León, por esa bienvenida. Me da mucho gusto compartir este espacio con la maestra Lilian Krapsov, con el maestro Luis Gustavo Padilla. Envío también un saludo al Instituto de los Mexicanos en el Exterior, a su titular, el ingeniero Luis Gutiérrez, y al equipo que nos ha estado apoyando en coordinar este encuentro, a Sofía Orozco, con mucho cariño. Y mandarles un saludo a todas y a todos desde la Subsecretaría de Educación Superior, especialmente con esta intención de que desde la Coordinación de Movilidad y Cooperación Académica podamos compartir en qué sentido estamos buscando impulsar una coordinación de instituciones educativas, no solamente para que haya una red mucho más consolidada de la oferta educativa en México, sino que estemos en permanente búsqueda de una atención integral a toda nuestra población mexicana, como lo mandatan las distintas normativas, pero además como requiere un país que está buscando aprovechar todo el potencial y construir todavía mayor potencial a través de la vinculación con instituciones educativas en otros países y del diálogo permanente con comunidades de poblaciones que desde la sociedad civil organizada y desde el activismo, pero también desde la profesionalización que llevan en otros espacios, no solamente educativos, puedan vincularse entonces con una oferta educativa integral en el país. Es en ese sentido que esta sexta semana binacional de educación es para nosotros muy importante, porque nos da no solamente una posibilidad de retroalimentarnos con distintas posturas y opciones que se están planteando, sino que también porque nos permite transmitir qué estamos haciendo para poder atender a las y los mexicanos que viven en el exterior, pero que permanentemente están buscando cómo mejorar una situación de vida, una posibilidad de profesionalización, y también siempre con un compromiso muy fuerte, muy importante de retorno y de nutrir a sus comunidades y familias de origen. Esta semana lo que nos da también posibilidad es de generar un marco de cooperación en lo que desde la SEP hemos impulsado como internacionalización de naturaleza solidaria. Esto es decir, esto se refiere no solamente a poder tener una vinculación para hacer alianzas de qué programas pueden ser exitosos, sino cómo podemos estar pensando que esos programas resuelvan más problemáticas a las que nos enfrentamos en México y en otros países, pero también que podamos abrir un canal a través del cual las poblaciones en el exterior puedan retroalimentarnos sobre las necesidades, sobre los retos que están viviendo, sobre las características de nuestro sistema educativo que no están permitiendo integrarse o aprovecharlo de la manera ideal. También de identificar cuáles son los casos de éxito que debemos fortalecer, que podemos impulsar, pero que podemos también comunicar a otras instituciones para que puedan aprovecharlo. Y pues es en ese contexto que la educación como un derecho humano debe de ser entonces lo que nos reúna y una premisa fundamental para revisar los programas gubernamentales que tengan un enfoque de desarrollo integral. Entender entonces la educación
como esta posibilidad de generar caminos para romper barreras históricas de discriminación y de exclusión, para disminuir desigualdades y alcanzar entonces el goce pleno de muchos otros derechos. Es en esa lógica que desde el Gobierno de México, como lo ha mandatado la Constitución Nacional desde las reformas de 2019, hemos impulsado acciones encaminadas a transformar el sistema educativo para poder pensar y poner al centro siempre al sujeto de derecho desde estos criterios que nos marca la Ley General de Educación muy claramente, de equidad, de inclusión, de interculturalidad en todos los servicios educativos. Esto nos lleva de manera permanente a trabajar de forma colaborativa con distintos sectores educativos, con órdenes de gobierno distintos, y en este caso también en una cooperación internacional que nos vincula entonces con actores educativos de gobierno, con la sociedad en su conjunto y con centros de enseñanza a través de los cuales pudiéramos estar fomentando una mejor oferta educativa. Las reuniones, los diálogos, los intercambios de experiencia que hemos podido impulsar nos dan una noción de que en México estamos ante fenómenos muy diversos, al igual que en el campo nacional, para poder atender las necesidades de los mexicanos, de las mexicanas en el exterior. Y entonces a la necesidad de ampliar desde la formación, desde la instrucción básica hasta la de tipo superior, generar opciones que nos den acceso a los servicios de educación para las y los mexicanos, que como ya mencionaba también la maestra Lilian Kravtsov, requieren entonces un enfoque muy importante de los documentos que se tienen que pedir, si se tiene acceso o no a ellos, un enfoque muy importante también de los temas de financiamiento, una línea de trabajo muy importante de cómo podemos maximizar aquellos impactos hacia México de comunidades que se han ido ya consolidando como una fuente de generación de bienestar muy importante en empresas o industrias, y en ese sentido mencionaré en un ratito algunos datos, pero sí me interesa mucho poder plantear que no todo lo que necesitamos hacer es educación básica, sino que en el caso de educación superior tenemos muy claro que hay opciones profesionalizantes, desde la posibilidad de participar en programas de técnico superior universitario, de ingenierías, de licenciaturas, de especialidades, de maestrías y doctorados, que también son muy importantes difundir como una amplitud de visión de país, en donde estamos entonces buscando que nuestras poblaciones sirvan a toda una región y les sirvan entonces a ellas, a ellos, para poder mejorar sus condiciones laborales y condiciones de vida con ello. Y conscientes de eso, desde la Secretaría de Educación Pública hemos fomentado la revisión y la mejora de mecanismos de ingreso, de control escolar, de lineamientos y políticas públicas para que justo las barreras que puedan existir de naturaleza normativa puedan ser atendidas, y ello ha llevado a casos como los que ya mencionaban en un inicio el embajador Díaz de León, de graduación de estudiantes fuera de nuestras fronteras. Otro de las iniciativas muy importantes para la Subsecretaría de Educación Superior ha sido el impulso a la creación del Consorcio de Instituciones de Educación Superior para el Desarrollo Educativo de las Personas Mexicanas en el Exterior, el CIESDMEX, que desde febrero del año antepasado, entonces durante este año y medio, ha sido una iniciativa y un espacio en donde estamos buscando coordinar a las instituciones de educación superior, y que entre ellas de manera colaborativa puedan identificar cuáles son los programas que están teniendo entonces un impacto directo en el bienestar integral y en la transformación de las condiciones de vida de las y de los mexicanos en el exterior. Es un espacio en donde estamos buscando que la equidad sea un eje transversal de atención educativa de conacionales, para que los esfuerzos de las instituciones no estén aislados y que puedan entonces compartirse, potenciarse, que pueda existir un diálogo para que podamos atender de la mejor manera y revisar e interpelar qué estamos haciendo y cómo estamos teniendo mayor éxito
en retornos educativos exitosos para poblaciones que deciden o se ven en necesidad de regresar a México para poder atender algunas poblaciones de mexicanos, americanos, en el caso de la frontera norte, binacionales, en muchos otros casos, de idas y vueltas, retornos frecuentes, en donde tenemos la posibilidad de participar para darles más información de qué tenemos como oferta educativa. Y en ese sentido quisiera comentarles que también por disposición de la Ley General de Educación Superior se ha generado y consolidado el Registro Nacional de Opciones en Educación Superior, el RENOES, en donde de manera virtual o en una plataforma abierta y accesible se pueden consultar los requisitos, la oferta educativa, los tiempos y vincularse con las convocatorias de distintas instituciones. Quisiera compartirles que a iniciativa y con acompañamiento del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, este Registro Nacional de Opciones está siendo ya revisado para que en el siguiente ciclo escolar y convocatorias puedan existir con identificación muy clara cuáles son aquellos programas que están abiertos, que son en línea, que tienen modalidades flexibles como el de la Universidad Abierta y a Distancia que la rectora nos compartía y que en ese sentido puede facilitar que las y los mexicanos que radican en otros lados puedan tener acceso pues a todos esos procesos, pero que también en ese marco estamos impulsando que las instituciones que tienen programas en línea y abiertos revisen también que las asesorías, que los procedimientos, que inclusive cuestiones como los pagos puedan hacerse de manera electrónica para facilitar que la geografía no sea una barrera que requiera o que limite a la presencialidad para poder participar. Y bueno, pues en este tiempo de trabajo en el marco del CSMX, nos hemos enfocado en consolidar herramientas y plataformas también dentro del CSMX, que estoy muy seguro que el maestro Gustavo Padilla nos podrá compartir en unos minutos, para que también ahí se pueda difundir la existencia del consorcio del trabajo y la oferta que se está pensando exclusivamente para personas que viven en el exterior. Y que en el marco del CSMX pueda también reforzar el trabajo de articular instituciones para poder impulsar estudios, para entender mejor cuáles son los contextos a los que se vive, cuáles son las industrias en donde se está requiriendo mayor formación, talento y con qué características, para poder atender entonces también las expectativas de poblaciones migrantes en retorno, en condiciones también de refugio en algunos casos, pero enfocándonos de manera muy particular en la diáspora mexicana y sus exigencias. La labor no ha sido sencilla porque ha implicado no solamente romper con una inercia de competencia entre instituciones y llevarlo hacia la colaboración, sino que también ha implicado una mayor vinculación de estas instituciones con las poblaciones que son las interesadas de los servicios educativos, y es entonces acompañar esta determinación del gobierno mexicano de poner al centro al sujeto de derecho y no las condiciones, opciones o a veces limitaciones que tengamos las instituciones que ofertamos esta educación, estos planteamientos. Los retos que estamos identificando son entonces los de poder llevar también educación que sea pertinente para no solamente ser competitivos en la demanda de fuerza laboral, sino que además estén llevando a que podamos estar formando profesionistas, ciudadanas, ciudadanos de manera integral, que estén muy comprometidos con grandes transformaciones de orden civilizatorio que requiere el mundo, y entonces con habilidades interculturales, con habilidades también de diálogo, no solamente pensarlas como se plantean a veces como estas soft skills, sino más bien llevarlas al capital cultural y al potencial que en el caso de las poblaciones mexicanas que viven en el exterior nos abren puentes muy importantes para poder avanzar en lo que como países, como regiones, pero a nivel mundial, tenemos que repensar
para hacer nuestras industrias, nuestros crecimientos mucho más sostenibles, sustentables, transformadores de condiciones de vida hacia la equidad. Y es en ese sentido que estamos buscando que los futuros que podemos construir desde ahora lleven una formación que problematice y que entienda las realidades desde distintas interpelaciones, y que entonces pueda ser también un vehículo de diplomacia cultural, de vinculación internacional, repito, desde esta intención de internacionalización solidaria. Estamos con ello buscando que los procesos que se han ido consolidando de relocalización de empresas o el nearshoring puedan entonces responder a sectores cada vez más innovadores, más respetuosos del medio ambiente, de las condiciones laborales de las poblaciones que participan en ellos, y que puedan entonces transformar también industrias hacia la posibilidad de que como región y como países tengamos más presencia en el mundo con un impacto positivo en ese sentido. Por eso estamos muy muy interesados en que a través de redes como lo son los consulados y sus ventanillas de orientación educativa, podamos también abrir los espacios de retroalimentación donde las poblaciones que viven en el exterior nos estén indicando cuáles han sido las barreras que se están enfrentando y cuáles han sido también aquellos mecanismos que están funcionando de mejor manera. Por eso estamos buscando que a través de redes como el CSMX haya esa interlocución para entender cómo debemos de transformar la oferta educativa, qué componentes de cursos cortos, por ejemplo, lo que mencionaba la rectora Kravtsov, de idiomas, pero también de este componente cultural, nos ayuda a que la formación tenga siempre un impacto mucho más amplio en la transformación de las realidades en las que vivimos. Y pues en ese sentido, acompañar también estrategias generales de formación y profesionalización de talento mexicano dentro y fuera del país, para que empujemos y podamos entonces acercarnos de una manera distinta con las empresas, con los sectores productivos, para que la vinculación entre universidades y empresas sea a partir de crear y pensar futuros mejores, mundos posibles y vinculaciones que nos transformen. Y aquí con esto, pues para ir cerrando, mencionar que desde educación superior tenemos muy claro la posibilidad y el potencial que nos da el que existan en Estados Unidos al menos 1,5 millones de profesionistas y más de 300,000 mexicanos con posgrado que residen en Estados Unidos, con el potencial de vincular empresas, vincular industrias, la investigación, la innovación, la transformación tecnológica y el desarrollo científico en beneficio entonces de no solamente de país, sino pensarnos como humanidad. Esta población se suma a una población muy amplia de quienes no han tenido la oportunidad de acceder a los sistemas educativos desde educación básica, y que desde educación superior podemos repensar también a partir de alianzas con instituciones educativas de otros países. Nos interesará mucho en ese vínculo que podemos abrir, consolidar, que los programas los conozcan, que las redes, la red consular nos acompañe también en que información como las convocatorias de acceso puedan estar disponibles, y en ese sentido también abrir los puentes para que de las instituciones responsables de esta oferta educativa, desde la Secretaría de Educación Pública, podamos estar permanentemente atendiendo dudas, acompañando sus iniciativas y fortaleciendo la participación. Y bueno, pues con eso agradecerles mucho este espacio y quedar a sus órdenes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, maestro Q. Creo que ha hecho una muy brillante y muy interesante recorrido de la visión estratégica del Gobierno de México, de la Secretaría de Educación Pública, particularmente del área en materia de educación superior, sobre hacia dónde vamos, hacia dónde debemos de caminar y lo que tiene que ver con nuestra vinculación
con nuestros paisanos, con nuestros migrantes mexicanos que se encuentran fuera del país. Muy entusiasmado de algunos de los conceptos que mencionó, como el concepto del Registro Nacional de Oferta Educativa, que creo que sin duda en la medida que se vaya sistematizando y que podamos nosotros, con el apoyo de ustedes, digamos, ofrecerlo a todos los mexicanos que están fuera de nuestro país, que tengan una manera fácil de ver dónde está la oferta educativa, cuáles son las características que hay de cada uno de los cursos, de las temáticas, de los requisitos, de manera fácil y accesible. Eso va a ser una aportación brillante por parte de lo que ustedes están trabajando. Y bueno, pues muy entusiasmados y muy agradecidos de la perspectiva que tienen, de la importancia que tiene para nuestros paisanos, para nuestros mexicanos, el tener acceso a esta educación, que es como parte de su derecho, como el centro de derecho que es para ellos el acceso a la educación. Mil gracias por esta participación y precisamente en este concepto, y lo hemos estado mencionando tanto la doctora Krapsov como ahora el maestro Q, una de las conversaciones que hemos tenido a lo largo de muchos años, quienes hemos estado metidos en este tema del trabajar en ofrecer programas educativos a los migrantes del exterior, siempre hemos hablado de cómo pues, lograr sistematizar toda la oferta educativa que hay para nuestros migrantes y particularmente en este caso estamos hablando de la educación superior. Y bueno, como ya bien se mencionó, una de las grandes innovaciones de los últimos años, particularmente en este gobierno, ha sido la creación de este consorcio de instituciones de educación superior para el desarrollo educativo de las personas mexicanas en el exterior. ¿Qué significa esto? Pues siempre ha habido muchas universidades privadas y públicas que tienen programas desarrollados con miras a ofrecer educación superior a distancia a migrantes, a personas fuera del país. Pero siempre estuvimos hablando de cómo, como bien dijo ya también el maestro Q, cómo generar sinergias entre ellos, que no estén por su lado cada quien, cómo generar información concentrada en un solo lugar sobre todo lo que hay en materia de oferta educativa a nuestros migrantes en el exterior. Y ese fue el inicio de esta conversación que ha derivado en este consorcio. Y bueno, le doy la bienvenida a Luis Gustavo Padilla Montes, presidente de la University of Guadalajara Foundation en Estados Unidos, la fundación de la Universidad de Guadalajara en los Estados Unidos, quien es un amigo de hace muchos años de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del Instituto de los Mexicanos en el Exterior y de su servidor, quien ha estado por muchos años involucrado en este tema. Doctor Padilla, bienvenido y estamos aquí muy contentos de escuchar de usted su perspectiva sobre el caso del consorcio del CIESDMEX. Bienvenido y la palabra y el micrófono es suyo. Muchas gracias, embajador. Pues primeramente, nuevamente es un gran gusto volvernos a encontrar contigo. La verdad es que también en tu persona ha habido una gran promoción de la educación y particularmente en el periodo que te correspondió también estar al frente del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Hicimos una muy importante colaboración entre la Universidad de Guadalajara, su fundación en Estados Unidos y el proyecto educativo y el proyecto de la diáspora. Bueno, agradecer de manera muy particular al Instituto de los Mexicanos en el Exterior, al ingeniero Luis Gutiérrez, a todo su gran equipo, a Julieta, a Sofía, y me parece muy relevante estar el día de hoy dialogando con la rectora de la Universidad Abierta y Estancia de México, a quien saludo nuevamente, y a mi amigo Enrique Q, es un distinguido funcionario de la subsecretaría, por cierto, un gran trabajo que viene siendo el subsecretario Concheiro para impulsar todos los servicios educativos de las personas mexicanas en el exterior a través de esas estrategias, como ya lo escuchamos, y una de ellas es con este consorcio. Me parece relevante hacer una reflexión muy amplia, general, en el marco de esta sexta semana de educación en América del Norte y Europa, tomando en cuenta que la diáspora mexicana, de personas mexicanas, se encuentra dispersa en varias partes del mundo, aunque su mayoría se concentra, por supuesto, en los Estados Unidos. Pero creo yo que hay que abordarlo desde una perspectiva más global. Bueno, lo primero que yo quiero aportar en esta semana
binacional esta semana de educación, es que la educación superior está pasando por presiones muy fuertes a nivel global. La educación superior ha sido una palanca históricamente para el desarrollo social de países, de regiones, pero también ha sido un motor del desarrollo, del dinamismo económico de los países y sobre todo en la reducción de brechas y la redistribución de la riqueza como un medio, ¿no?, para generar condiciones de igualdad y de derechos humanos. Muy particularmente, yo quiero hacer cuatro reflexiones muy generales sobre este consorcio. Primero, entender que la universidad ya no puede estar aislada. Las universidades hoy en todo el mundo requieren de integrarse a ecosistemas, y los ecosistemas están ligados y vinculados, en donde la universidad trabaja en colaboración con los gobiernos. Los gobiernos usan políticas públicas, generan incentivos, se aseguran los gobiernos de democratizar siempre el acceso de los servicios a la población. El sector privado, desde la agenda pública del sector privado, hoy el dinamismo económico llama a que las empresas y el motor económico se centre en tendencias de sectores económicos que son tractores de la economía. Hay una interdependencia económica muy fuerte a nivel global por la llamada sociedad del conocimiento primero, y después ahora con este cambio de sociedad que nos está verdaderamente, por un lado, dando esperanza, pero también preocupándonos, y que tiene que ver con la sociedad digital y todo lo que estamos viviendo en los últimos años. Vivimos en una crisis permanente. Acabamos de pasar una época muy difícil asociada con esta pandemia global, el COVID, y eso nos cambió en muchas formas, no solamente la manera en la que nos comportamos, cómo vivimos, cómo interactuamos, también las maneras en las que aprendemos y socializamos. Hay un gran reto de parte de toda la sociedad, y por eso hablo yo de que este reto no puede ser resuelto por una parte en particular, ni por el gobierno solamente, ni por las universidades, tampoco por las empresas. Se requiere de otro brazo muy importante, que es la sociedad civil. Esa sociedad civil que también está preocupada por sus problemáticas, que se está a colaborar y que genera alternativas para que hacer posible que las decisiones de política pública o de cambio se lleven a cabo hasta los espacios comunitarios. Y de ahí viene esta iniciativa del consorcio. Es una idea que le hemos dado muchas vueltas por muchos años, varias instituciones de educación superior, la propia autoridad gubernamental. Muy particularmente, yo celebro que en este caso el gobierno de México, a través tanto de la Secretaría de Educación Pública como de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el INE en particular, estén tomando este tema como una prioridad que tiene que ver con la educación, y particularmente la educación superior. Bueno, el CIESEMEX, este consorcio que tiene que ver con la oferta de servicios educativos en el nivel superior para las personas mexicanas en el exterior, lo resumo muy brevemente. Número uno es identificar que el acceso a la educación superior no tiene una entrada y una salida única. Ahorita me encuentro precisamente en la ciudad de Portland. Vine acompañando al ingeniero Luis Gutiérrez en la inauguración el día de ayer con el consulado general, con el consulado de México en Portland. Y lo que nos hemos dado cuenta, prácticamente en todas las regiones, hablando específicamente de los Estados Unidos, es que en México tenemos cierto desconocimiento de lo que está pasando acá, de este lado de la frontera.
Ustedes saben que la educación superior en Estados Unidos está totalmente o prácticamente descentralizada. Digo, el gobierno federal y en el ámbito nacional se tiene cierta jurisdicción muy general, pero ya en materia de decisión de política, de oferta, es cada estado quien la regula, quien la organiza, de tal suerte que el primer fenómeno que hemos estado observando desde el consorcio y por supuesto la Universidad de Guadalajara, de la cual formo parte, y su fundación, hemos hecho un Zoom o un observatorio para identificar qué está pasando en la gestión de la educación superior en las regiones de los Estados Unidos. Estamos trabajando, por ejemplo, de cerca con consorcios y organizaciones de muchos años sobre la educación superior en Estados Unidos, por ejemplo, HACU, Hispanic Association of Colleges and Universities. Antonio Flores es su presidente y es una organización que tiene muchos años justo haciendo lobbying, cabildeo, para darle más acceso a la comunidad hispana a la educación superior en los Estados Unidos. Y ahora ya hay una red de universidades e instituciones de educación superior que les llaman Hispanic Serving Institutions. O sea, son instituciones que ya se declararon por políticas propias o por políticas de los estados en instituciones amigables con la hispanidad en los Estados Unidos. Y cuando hablamos de la hispanidad, pues la mayoría de los hispanos en Estados Unidos, obligada y necesariamente, son personas mexicanas o de origen mexicano. Entonces, el primer punto que tenemos que identificar es que hay muchas iniciativas ya en Estados Unidos, depende de cada estado, y cada estado está promoviendo políticas de acceso a la educación superior para las personas latinas, hispanas, entre ellas las mexicanas. El CIESDMEX entonces lo que busca es acercarnos a un diálogo político, a un diálogo institucional con los gobiernos estatales, con las autoridades locales, con las universidades de cada una de la región, para poder acercar a instituciones de educación superior de México y elevar el nivel del diálogo incluso en las esferas gubernamentales. Por ejemplo, el día de ayer tuvimos una conversación, estaba aquí el ingeniero Luis Gutiérrez, sobre el rol de IMEBecas junto con los programas de becas que ya tienen el Departamento de Educación del Estado de Oregon. CIESDMEX se convierte en una bisagra natural, es una especie de think tank, si me lo permiten, para ir generando gestión de ligar y vincular y que nadie haga lo que la otra institución ya puede hacer. Que creemos por eso trabajar en consorcio. Yo entiendo los consorcios del siglo XXI como estos grandes ecosistemas biológicos en donde la evolución natural de las cosas sucede a pesar de hay un cambio evolutivo. Esa es una parte importante del CIESDMEX, es una verdadera novedad de innovación. No solamente estamos con las universidades y las instituciones de educación superior de México, que como ya lo comentó Enrique Q y la propia rectora de la universidad, instituciones de mucho prestigio, por cierto, públicas, autónomas por ley, institutos tecnológicos, la Universidad Abierta y Estancia de México, el Politécnico Nacional, bueno, instituciones privadas también con un prestigio y con una agenda pública, pero también trabajamos, por ejemplo, con la ANUYES, que es la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Trabajamos con AMPEI, que es otro organismo que hace las veces de interlocutor para la gestión de la educación superior a nivel internacional. Entonces, esto se convierte en una clave, porque tú sientas a varios actores en el mismo diálogo. El segundo punto del consorcio tiene que ver con encontrar mecanismos para que la oferta de educación superior que se está desarrollando en México, en las instituciones,
verdaderamente se pueda acercar y pueda atender necesidades y problemáticas de las personas en los lugares en donde viven, en los lugares en donde estudian, en los lugares donde se desarrollan. No es lo mismo California que Oregon o que Florida, de tal manera que buscamos gradualmente es ir acercando, porque los sectores económicos, las oportunidades de desarrollo varían. Es lo mismo en México, no es lo mismo el norte que el occidente, que el sur, que el sureste, ¿no? Aunque son generalidades, pero las instituciones se adecúan a las necesidades muy particulares de cada una de las regiones. Entonces, ese diálogo lo que va a ir generando es las vinculaciones institucionales para la generación de ofertas en donde hoy, como ya lo dijo la rectora de la Universidad Abierta y a Distancia de México, pues las instituciones generen ofertas, las vayan acercando, las vayan tropicalizando, encuentren contrapartes institucionales y finalmente se pueda ir evolucionando una oferta pertinente. Un tema que nos interesa mucho, ya lo comentaba Enrique Q, tiene que ver también con cuidar los derechos humanos, el acceso a la educación. Desafortunadamente, no todos los que migran lo hacen por decisión propia, muchas veces se ven forzados por sus condiciones de seguridad, económicas, etcétera, y las universidades tenemos que generar condiciones para los retornos y la movilidad. Entonces, ahí también el CIESDMEX ha estado articulando opciones de política. Voy a poner un ejemplo. La Universidad de Guadalajara, mi alma mater, pues tiene una diversidad de programas ligados al CIESDMEX. Uno de ellos es que tenemos una afirmativa FICTA para que todas las personas de retorno a Jalisco encuentren un lugar en la Universidad de Guadalajara. Me parece que esa es una gran iniciativa, que es una buena práctica. Queremos compartir buenas prácticas entre las instituciones de México, las de Estados Unidos y otras instituciones en otros países. Y yo no quiero prolongar esta intervención. Me parece que tenemos todavía mucho por hacer. Este consorcio tiene apenas un año pasado, ya en febrero-marzo de 2022 se dio por iniciado los trabajos del consorcio por el canciller en su época, y confiamos que iremos ganando confianza, ganando capacidades, entendiendo más del comportamiento de la diáspora y generar en una mesa horizontal, con la confianza del gobierno de México, de las dos secretarías, Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Relaciones Exteriores, ganando la confianza para plantear soluciones de fondo. Decirles que este no es un consorcio gubernamental expresamente, y eso le da otra fortaleza institucional. La visión que tenemos en las universidades, los rectores de las universidades, es que podamos vivir, no sé, décadas, ¿no?, como todos los consorcios, y que esto le permita a la vida institucional, pues también tener una presencia y un liderazgo. Yo dejaría esta intervención así, en general. Hay una página que les invito a que la sigan. Ya hay una primera paso de una primera oferta muy revisada, muy acuciosamente, cumpliendo con los requisitos. Iremos trabajando de manera gradual en este espacio. También, por cierto, antes de concluir, me parece que el trabajo que hace la Cancillería y sobre todo esta red consular es fundamental en el acercamiento con las comunidades, en el acercamiento con las instituciones, en el acercamiento con los espacios locales de cada una de las regiones en Estados Unidos y en otros países, y que es otro componente clave del CIESDMEX, que trabajamos de cerca con la red consular a través del Instituto de los Mexicanos en el Exterior y todas las ventanillas de orientación educativa. Yo les dejo nada más al final esta página, es www.ciesdmex.org. Les invito a que la consulten
para que puedan ver ahí los trabajos que se están desarrollando. Y pues para nosotros, como siempre, la educación no es un trabajo, la educación o la gestión de la educación superior es una pasión, porque cuando ves que se transforman vidas, como ya escuchamos el caso de esta chica que se graduó, y hay muchos otros casos más que están también en la agenda, pues nos llena de satisfacción y de esperanza. De mi parte sería todo. Nuevamente, muchísimas gracias por la confianza y la colaboración en el marco de esta Semana Binacional. Muy buenos días. Muchas gracias, don Gustavo Padilla, por esta presentación sobre el Consorcio de Instituciones de Educación Superior para el Desarrollo Educativo de las Personas Mexicanas en el Exterior, el CIESDMEX. Creo que a lo largo de esta transmisión, si uno es un mexicano que vive fuera del país y que se conectó a esta sesión con el propósito de tener más información sobre mis opciones, si quiero estudiar, cómo le hago, qué se necesita y etcétera, pues hemos recibido una enorme cantidad de información y muchas buenas noticias, creo yo. La existencia del consorcio, el trabajo del doctor Padilla, del Instituto de los Mexicanos del Exterior, de Luis Gutiérrez y de todo el equipo del INE para armar este consorcio ha sido un trabajo muy importante, un poco más de un año desde entonces y vamos en el camino correcto sin duda alguna y creo que son muy buenas noticias. Ya estamos cerca de cerrar, pero no me quiero ir sin antes hacer dar oportunidad de algunas reacciones de parte de los miembros del panel. Particularmente quisiera empezar con la doctora Lilian Kravtsov, rectora de la Universidad Abierta a Distancia de México, en el contexto obviamente desde su perspectiva como rectora de la Universidad Abierta a Distancia, ¿cómo percibe usted este consorcio? Y la experiencia de usted en este año de funcionamiento del consorcio como una oportunidad, como un enorme reto para usted, para el UNADEM? No sé qué nos pueda comentar al respecto. Adelante, doctora Kravtsov. Creo que tiene el silencio, doctora, el mute de su micrófono. Buenos días de nuevo. Listo. Para la universidad es una gran oportunidad del CIESDMEX. Nosotros hemos oportunidad, el CIESDMEX es una oportunidad de reencontrarnos también al interior. A veces estamos más cerca de otras instituciones que de las propias, entonces reencontrarnos ha sido maravilloso. Yo puedo comentarles que colaboramos mucho con la Universidad Virtual Michoacana, con el Politécnico Nacional, con la UNAM, con la UDG, con la Universidad Autónoma de Nuevo León. La Universidad de Chiapas también tiene oferta educativa en línea y eso nos enriquece. Además, hay todo un trabajo alrededor de la Ley General de Educación Superior que se transformó hace 2 años y hay un trabajo que hacemos colaborativamente entre todas las universidades, porque en palabras del subsecretario, cuando inició en el 2019, encontramos un archipiélago a veces de universidades y lo que ha tratado el CONACES, el Consejo Nacional de Educación Superior, es unir a estas universidades y promover esta colaboración y complementarnos. Yo creo que hay mucho trabajo, bien lo decía Gustavo, el doctor Q, hay mucho trabajo y no necesitamos hacer todos lo mismo, podemos complementarnos y eso es lo que hemos descubierto, así que celebro muchísimo el CIESDMEX y creo que vienen tiempos muy importantes y de muchos frutos de todo el trabajo que se realiza. Muchas gracias. No, gracias a usted, doctora. Y el maestro Enrique Q, usted desde su perspectiva en la Secretaría de Educación Pública, obviamente ve desde 10,000 pies de altura toda la perspectiva de la educación superior en México.
Y la pregunta que yo haría un poco es, ¿usted cómo ve en términos de retos, en términos de las tareas pendientes que crea que sean importantes asumir aquí en el futuro próximo con respecto al consorcio, a consolidarlo y de la oferta educativa superior de México, en México y en el exterior? ¿Cómo lo ve en términos de retos, maestro Q? Tenemos muchos canales avanzando al mismo tiempo. Justamente creo que uno de los retos es cómo vamos maximizando la participación de las instituciones para poder atender de manera adecuada. Y por ello ahorita la maestra Lilian Kravtsov mencionó, tenemos otras instancias de coordinación de educación superior. Se está también trabajando en instalar un espacio común de educación superior, el ECOES, que generan mesas de trabajo que pueden en muchos sentidos acompañar lo que el CIESDMEX está buscando desde su inicio. Y lo que yo quisiera precisar también ahí como una oportunidad inmediata es que la línea de trabajo del CIESDMEX es justamente ayudarnos a no duplicar y a que en esos espacios estemos trayendo permanentemente las necesidades, los objetivos de atender a la diáspora, a las mexicanas, a los mexicanos, estén donde se encuentren. Y que en muchas ocasiones es un enfoque temático que se pierde de vista en otros espacios. Entonces, la posibilidad que dan estas distintas instancias de coordinación de la educación superior es que nos estemos encontrando, que nos estemos interpelando, que estemos identificando las distintas naturalezas y posibilidades de cada una de las instituciones, pero entonces si es de MEX enfocando y avanzando, que estemos repensándolo desde esta atención a una población educativa muy, muy marcada, ¿no? Esa posibilidad es la que en muchas ocasiones no nos damos cuenta. Cuestiones de verdad administrativas como tener que llevar un recibo que paga uno electrónicamente a una ventanilla de la institución, pues si ya fue electrónico y podemos avanzar, le abre la posibilidad de que cualquier persona que esté donde esté lo haga sin alguna traba, ¿no? Y la posibilidad de planear a futuro para que la mejora de la oferta educativa lleve la lógica de atención a las personas que viven en el exterior es lo que CIESDMEX tiene ahora posibilidad de estar viendo cómo crecen esos otros espacios para aportar ahí. Muchas gracias, maestro. Sin duda alguna, ahí hay muchas tareas y muchas asignaturas que hay que estar trabajando y que seguramente se irán avanzando en los próximos, en el tiempo corto, en el corto plazo. Y pues, para cerrar un poco, obviamente, con el doctor Gustavo Padilla, entre todas las cosas que mencionaba relacionadas con el consorcio, me pareció muy importante resaltar esta distinción que hace de manera muy puntual, por ejemplo, sobre la diferencia que estriba la obligación de las instituciones de educación superior, por ejemplo, para hacer oferta educativa para los migrantes en retorno, ¿no? Que eso es una realidad muy importante y representa problemáticas muy importantes para las instituciones de educación superior en México. Este compromiso que mencionaba muy bien de tener las puertas abiertas a quienes regresan a nuestro país para que puedan aquí retomar sus estudios o concluir los estudios que no pudieron hacer cuando estaban fuera del país. Y por otro lado, la otra realidad muy distinta, que es de aquellos jóvenes o migrantes mexicanos que están acá, del otro lado de la frontera, en Estados Unidos, enfrentando sistemas educativos extranjeros raros, difíciles. En Estados Unidos la educación no es un derecho, es un privilegio, y estudiar en Estados Unidos cuesta mucho y es muy inaccesible para muchos de nuestra gente. Entonces, esa tarea de acompañamiento a nuestros migrantes que viven fuera del país es una tarea muy importante, pero es una tarea completamente distinta a la tarea del acompañamiento a nuestros migrantes en retorno. ¿Cómo ven ustedes en el consorcio o allá en la Universidad de Guadalajara, y los que trabajan ustedes ahí en el consorcio, esta dicotomía entre dos tareas esenciales e importantes, pero muy distintas? Gustavo, por favor. Sí, gracias. Pues has tocado uno de los temas clave del enfoque que se ha procurado hacer a esta organización, a este consorcio. Bueno, porque lo que yo quiero aclarar es que no es el CIESDMEX. El CIESDMEX no es una red que venga a duplicar.
iniciativas de los espacios comunes ya existentes. La NUYES, por ejemplo, tiene una función institucional y un mandato normativo muy importante. La red esta de educación superior abierta a distancia que existe por muchos años. En fin, hay una diversidad ya de instituciones y organizaciones en ello. ¿En dónde está la oportunidad? En lo que tú comentabas ahora, que el CIESDMEX es un consorcio especializado a analizar, a estudiar, a dar seguimiento, a ver el comportamiento, en principio, del fenómeno migratorio. El CIESDMEX va muy cercano a la investigación científica. Trabajamos, por ejemplo, con el Colegio de México, el Colegio de la Frontera, las propias instituciones de educación superior, los centros de investigación, de tal manera que como think tank, lo que procuramos es entender el fenómeno migratorio primero. Digo, la migración, embajador, tú lo sabes, usted lo sabe, ha estado presente en la humanidad, está cambiando la migración, el fenómeno migratorio va cobrando nuevas dinámicas. México particularmente, sabemos que históricamente la naturaleza de la migración, personas mexicanas hacia otros países y en especial hacia los Estados Unidos, en su mayoría pues tiene que ver con falta de oportunidades en su propio país. Las políticas públicas que se están desarrollando en el país y lo que se intenta y se procura hacer es que nadie tenga que emigrar por una condición de ese tipo, por condiciones económicas. Pero bueno, la realidad nos rebasa, porque también ahora ya la migración se da hasta por razones de índole cultural. Hay municipios en Jalisco, por ejemplo, en los que los niños cuando cumplen 6 años, en su festejo de cumpleaños, ya están pensando que cuando cumplan 18, darán el pastel de adiós y de despedida para migrar a los Estados Unidos. O sea, se convirtió ya en una cultura. Está en el ADN de varias regiones de México el proceso migratorio, pero también está en el ADN ese anhelo de retornar a México en algún momento, tal vez en la jubilación, de tal manera que hay que entender pues por qué se da, cómo se da y qué está pasando con la migración. Las generaciones jóvenes están empezando a voltear a ver a México, digo, seguramente por las políticas del gobierno de la doble ciudadanía y muchas otras cosas que están haciendo ustedes desde el Servicio Exterior Mexicano, pero lo cierto es que la dinámica de los jóvenes, de los niños de hoy, ya están en otra perspectiva. Hoy son nativos digitales, por ejemplo, quienes tienen acceso a tecnología, estamos en la sociedad digital, de tal manera que también hay que entender por qué se va a dar la migración. Hoy prevalece más la circularidad del conocimiento, no importa mucho en dónde vivas, sino dónde te desarrollas y qué aportas a tu lugar en donde resides, a tu país, y qué contribuyes al planeta. Al final los problemas son globales, por ejemplo. El calentamiento global, en un caso muy particular, no lo vamos a poder resolver de manera unilateral, ni un país ni una región, pero en lo local se debe de preparar. Entonces, ya para cerrar, esto es el CIESDMEX. El CIESDMEX lo que procura es estar ahí, ayudar a las instituciones, no sustituirlas. Y déjenme decirles finalmente que el diseño del consorcio es un diseño institucional muy sólido. Primero, porque hay un secretariado técnico que está prácticamente se reúne todas las semanas, donde está el IME, está la Subsecretaría de Educación Superior. Bueno, aquí Enrique Cubo le ha dedicado muchas horas por el subsecretario a este trabajo. Está la Universidad de Guadalajara, que tiene la coordinación ejecutiva, que es una distinción, la confianza que nos dieron todas las universidades, pero hay un consejo que está vigilando el trabajo del CIESDMEX, que se reúne de manera periódica. Hay una asamblea anual, nos reunimos en asamblea anual para revisar y votar democráticamente todo lo que se tiene que hacer, empoderar y validar lo que estamos haciendo. Hay comisiones especializadas de trabajo, embajador y colegas, que estamos revisando por temas, los que tienen que ver con revalidaciones, lo que tiene que ver con... O sea, hay una agenda temática en comisiones y cada universidad
designó representantes especialistas en las comisiones, tienen agenda. Finalmente estamos trabajando para generar un consejo asesor con especialistas que nos vayan ayudando a dictar la política y que el trabajo científico nos ayude, en donde, repito, y con esto cierro yo, la base es la política nacional y la coincidimos, la compramos totalmente en el sentido de que es un derecho humano, es un bien público la educación y muy particularmente la educación superior. Entonces, yo celebro mucho este espacio y le auguro muchos años más a nuestra tarea y esperamos que gradualmente vayamos contribuyendo a esta gran agenda, ¿no? Que por mucho tiempo hemos discutido y que queremos tener pues un mejor planeta, ¿no? Y que nuestro país, la gente pueda vivir con bienestar y con prosperidad. Gracias. No, pues gracias a usted, doctor Padilla. Pues en esta transmisión hemos escuchado muchas buenas noticias, como mencionábamos. Hemos escuchado una enorme cantidad y bagaje de información sobre todo lo que hace la Universidad Abierta y a Distancia de México, toda la concepción de la Secretaría de Educación Pública desde el área de educación superior, de la concepción de cómo debe ser el acceso y la oferta de educación a nivel superior, cosa que nos ha explicado de manera muy puntual el maestro Enrique Q. Y hemos, por supuesto, escuchado mucha información sobre este consorcio de instituciones de educación superior para el desarrollo educativo de los mexicanos en el exterior por parte de Gustavo Padilla de la Universidad de Guadalajara. Creemos, también entendemos toda la gran gama de retos y de oportunidades que hay. Así que si han ustedes seguido esta transmisión, se la agradecemos mucho. Quiero agradecer también no solamente a todos mis compañeros en este panel su tiempo y su sabiduría y su información para nuestras personas que se han conectado a esta transmisión. Quiero agradecer, por supuesto, al Instituto de los Mexicanos en el Exterior, al ingeniero Luis Gutiérrez, el titular del IME, la oportunidad de estar aquí, a mi querida amiga Sofía Orozco, directora de Educación del IME, quien es un baluarte sobre este tema desde hace muchos años, allí en la Cancillería, en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y una vez más, gracias a ustedes que nos están siguiendo en esta transmisión, que nos han seguido, y gracias y que estén pendientes de todas las actividades que siguen disponibles en todos los consulados de México, en Estados Unidos, en el marco de la 6ª Semana Binacional de Educación. Una vez más, infórmense, accedan a esto y busquen cómo hay enormes ofertas por parte del gobierno de México para que ustedes terminen o inicien oportunidades educativas. Muchas gracias a todos ustedes y con esto concluimos esta transmisión. Buenas tardes. Secretaría de Relaciones Exteriores.